En Valdeflores, donde el sol acariciaba por igual las mansiones de la colina y las casas humildes del barrio San Miguel, vivía Isabela Morales, una joven de 22 años, cuya belleza residía más en su espíritu que en los convencionalismos sociales. Cada mañana, mucho antes de que el pueblo despertara, Isabela ya estaba en la panadería del señor Gómez, amasando el pan que alimentaría a toda la comunidad. Sus manos, ligeramente ásperas por el trabajo constante, creaban pequeñas obras de arte con la harina y el agua, mientras tarareaba canciones que su padre le había enseñado antes de partir de este mundo. La modesta casa que compartía con su madre viuda, doña Carmen, rebosaba de amor, aunque escasearan los lujos. Las paredes encaladas lucían impecables y los geranios en las ventanas añadían color a la fachada. Doña Carmen complementaba los ingresos lavando ropa para las familias adineradas, y entre ambas mantenían una vida digna, aunque sencilla. Isabela había aprendido desde niña que la verdadera riqueza no se medía en posesiones, sino en la capacidad de encontrar alegría en las pequeñas cosas. El aroma del pan recién horneado, la sonrisa de agradecimiento de los ancianos cuando les llevaba pedidos a domicilio, o las historias que su madre contaba junto al brasero en las noches de invierno. Sin embargo, no todos en Valdeflores compartían esta filosofía. Las jóvenes de familias acomodadas, especialmente Catalina Montoya, hija del empresario más influyente de la región, consideraban a Isabela poco más que una sirvienta, alguien a quien podían mirar por encima del hombro mientras paseaban con sus vestidos caros por la plaza. «Ahí va la panadera, siempre con harina hasta en el pelo», murmuraban entre risitas cuando Isabela pasaba cerca. Ella fingía no escucharlas, pero cada comentario dejaba una pequeña herida que ocultaba tras una sonrisa serena. Aquella mañana de mayo, mientras Isabela colocaba las barras de pan en los estantes de la panadería, Sofía, su mejor amiga desde la infancia, entró como un torbellino. Trabajaba como camarera en el hotel principal del pueblo y siempre traía las últimas noticias. «No vas a creer lo que tengo», exclamó agitando un sobre color marfil con ribetes dorados. «¿Qué es eso?», preguntó Isabela, limpiándose las manos en el delantal. «Una invitación para la fiesta de cumpleaños de Catalina Montoya. Y adivina qué, hay una para ti también». Isabela tomó el sobre que su amiga le extendía con expresión incrédula. Efectivamente, su nombre aparecía escrito con caligrafía elegante en el frente. «Debe ser un error», murmuró, recordando todas las veces que Catalina la había humillado públicamente. «No lo es», insistió Sofía. «Han invitado a todo el pueblo. Dicen que el señor Montoya quiere anunciar su candidatura a la alcaldía y está buscando apoyo popular». Esa noche, al mostrarle la invitación a su madre, doña Carmen frunció el ceño con preocupación. «Hija mía, esas personas no son como nosotros. Sus fiestas son para exhibir riqueza, no para compartir alegría». Isabela asintió, consciente de la sabiduría en las palabras de su madre. «Lo sé, mamá, no pensaba ir». Pero Sofía tenía otros planes. Apareció al día siguiente con determinación brillando en sus ojos oscuros. «Iremos juntas», declaró, sin aceptar negativas. «Es hora de que les demuestres que vales tanto como cualquiera de ellas». Revolvió su pequeño armario y sacó un vestido azul celeste que había usado en la boda de su prima. «No es de diseñador, pero resaltará el color de tus ojos». Ante la insistencia de su amiga y el apoyo silencioso pero significativo de doña Carmen, quien finalmente accedió a arreglar el vestido para que se ajustara perfectamente a la figura de su hija, Isabela aceptó asistir a la fiesta. La mansión Montoya, situada en lo alto de la colina que dominaba Valdeflores, resplandecía como un castillo de cuento la noche del evento.
Luces doradas iluminaban los jardines, donde la élite local se congregaba en un desfile de lujo y ostentación. Isabela, con el vestido prestado y el cabello recogido en un sencillo pero elegante moño, sentía que cada paso la adentraba en un mundo ajeno. Sofía la acompañaba, dándole ánimos con apretones discretos en su mano. Recuerda, camina como si el suelo tuviera el privilegio de ser pisado por ti, le susurró mientras atravesaban la entrada principal. Las miradas curiosas y los cuchicheos siguieron a Isabela hasta el centro del salón principal, donde Catalina Montoya, enfundada en un vestido de diseñador que costaba más que el salario anual de doña Carmen, la recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Vaya, vaya, la panadera nos honra con su presencia», dijo con voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Te perdiste de camino a la cocina». Las risas estallaron a su alrededor, punzantes como agujas. Isabela sintió el calor subiendo por sus mejillas, pero mantuvo la cabeza alta. «Gracias por la invitación, Catalina. Tu casa es tan impresionante como tu amabilidad», respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. La sonrisa de Catalina se congeló momentáneamente, pero pronto recuperó su compostura. «¡Qué adorable! Casi tan adorable como ese vestido de rebajas». Nuevas risas. Isabela apretó los puños, considerando seriamente dar media vuelta y marcharse, cuando una voz masculina interrumpió el momento. «Personalmente, creo que el azul celeste es el color más elegante esta noche». Alejandro Castillo, con su imponente presencia y ojos que parecían contener el misterio del océano, se acercó al grupo. El heredero de la fortuna Castillo, recién regresado de sus estudios de arquitectura en Barcelona, era el soltero más codiciado de la región. Su belleza clásica y porte distinguido contrastaban con una mirada amable que ahora se posaba en Isabela. «¿Me concederías este baile?», preguntó, extendiendo su mano hacia ella, ignorando completamente a Catalina, cuyo rostro se transformó en una máscara de indignación. Isabela dudó, consciente de que todos los ojos estaban fijos en ella. «Yo no sé bailar muy bien», confesó en voz baja. La sonrisa de Alejandro se amplió. «Entonces seré el hombre más afortunado de la fiesta, porque podré guiarte». Sin darle tiempo a protestar, la condujo hacia la pista de baile, donde la orquesta comenzaba a tocar un vals suave. Las manos de Isabela temblaban ligeramente al posarse sobre el hombro de Alejandro. «¿Por qué haces esto?», preguntó, confundida por su interés. «Porque en un salón lleno de máscaras, tu rostro es el único que muestra autenticidad», respondió él, guiándola con delicadeza entre las demás parejas. «Y eso, Isabela Morales, es más valioso que todos los vestidos de diseñador de esta fiesta». Sorprendida porque conociera su nombre, Isabela lo miró con curiosidad. «¿Cómo sabes quién soy?». La sonrisa de Alejandro se tornó casi tímida. «He comprado pan en tu panadería cada mañana desde que regresé a Valdeflores. Aunque parece que estabas demasiado ocupada con la masa para notarme». Mientras giraban al compás de la música, Isabela sentía que flotaba en un sueño. Alejandro la miraba como si realmente la viera, no como la humilde panadera, sino como una mujer digna de atención y respeto. Le habló de sus estudios en arquitectura, de su pasión por preservar el patrimonio histórico de ciudades como Valdeflores, y de cómo se sentía atrapado entre las expectativas de su familia y sus propios sueños. Isabela, inicialmente tímida, pronto se encontró compartiendo historias sobre su trabajo en la panadería, sobre las madrugadas junto al horno y la satisfacción de crear algo con sus manos que alimentaba a toda la comunidad. «Tus ojos brillan cuando hablas de pan con la misma intensidad con que los arquitectos famosos hablan de sus obras maestras».
observó Alejandro, fascinado por su pasión. «Es porque cada hogaza tiene un poco de mi corazón», respondió ella, sorprendida por su propia sinceridad. Desde un rincón del salón, Catalina observaba la escena con creciente furia. La panadera insignificante estaba robando la atención del hombre que ella había decidido conquistar. Esto no quedaría así. Cuando la música terminó, Alejandro no soltó la mano de Isabela. «¿Te gustaría tomar aire fresco en el jardín?», sugirió, señalando hacia las puertas que conducían a la terraza. Isabela asintió, agradecida por la oportunidad de escapar de las miradas inquisitivas. Bajo el cielo estrellado de Valdeflores, su conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Alejandro le confesó lo agobiante que resultaba regresar a un mundo de superficialidades después de años en Barcelona. «A veces siento que nadie aquí habla realmente de lo que importa», dijo, contemplando el horizonte. «Todos están demasiado ocupados aparentando». Isabela comprendió perfectamente ese sentimiento. «En mi barrio es diferente», explicó. «Cuando no tienes nada que presumir, aprendes a valorar lo que realmente importa: la familia, la amistad, la honestidad». Alejandro la miró con renovada admiración. «Eres como un libro auténtico en una biblioteca de falsificaciones, Isabela». El momento fue interrumpido por la aparición de Catalina, quien se acercó con 2 copas de champán. «Alejandro, querido, tu padre te busca para el brindis», anunció, ignorando deliberadamente a Isabela. «¿Y tú? Creo que alguien necesita ayuda en la cocina. Parece que faltan servilletas». La humillación fue como una bofetada. Isabela dio un paso atrás, dispuesta a retirarse, pero Alejandro la detuvo. «Catalina, agradezco tu preocupación, pero Isabela es mi invitada, no el personal de servicio». La tensión podía cortarse con un cuchillo. Catalina forzó una sonrisa. «Por supuesto, solo bromeaba. Qué sensibles estamos hoy». Se marchó con pasos rígidos, pero la amenaza en su mirada era inequívoca. Esto no había terminado. El resto de la noche transcurrió como un sueño para Isabela. Alejandro no se separó de su lado, presentándola a personas importantes con un orgullo que la desconcertaba. «Isabela hace el mejor pan de toda la provincia», decía, como si anunciara que era una princesa de sangre real. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, Alejandro insistió en acompañarla a casa. «No es necesario», protestó ella, consciente de la distancia entre el barrio de San Miguel y la zona residencial. «Para mí es un placer», respondió él con firmeza. El trayecto en su elegante automóvil fue silencioso pero cómodo, como si se conocieran desde siempre. Al llegar frente a la modesta casa de Isabela, Alejandro apagó el motor. «Me gustaría verte mañana», dijo con una determinación que no admitía dudas. «¿Por qué?», preguntó ella, incapaz de comprender su interés. «Porque en una noche has cambiado mi perspectiva sobre esta ciudad y quiero descubrir qué más puedes enseñarme». Antes de que pudiera responder, él añadió: «Estaré en la panadería a las 9». Con un beso suave en su mejilla, se despidió, dejándola en un estado de confusión y esperanza que la mantuvo despierta hasta el amanecer. La noticia de que Alejandro Castillo había bailado exclusivamente con la panadera del barrio San Miguel se extendió por Valdeflores como fuego en paja seca. Cuando Isabela llegó a la panadería la mañana siguiente, encontró al señor Gómez inusualmente emocionado. «Niña, ¿por qué no me dijiste que conocías al heredero de los Castillo?». Isabela intentó restarle importancia mientras amasaba la primera hornada del día, pero su corazón latía acelerado ante la perspectiva de volver a verlo. A las 9 en punto, como había prometido, Alejandro apareció en la puerta. Vestía de manera casual pero elegante, y su sonrisa iluminó el local entero. «Buenos días, señor Gómez».
Saludó con naturalidad, como si fuera un cliente habitual. ¿Me permitiría robarle a su mejor panadera por un par de horas? Prometo devolverla sana y salva. El señor Gómez, completamente cautivado, prácticamente empujó a Isabela fuera del mostrador. «Tómate el día completo si quieres, niña». Avergonzada pero secretamente complacida, Isabela se quitó el delantal y siguió a Alejandro hacia la calle, donde su presencia ya había atraído miradas curiosas. «¿A dónde vamos?», preguntó ella, consciente de su apariencia sencilla y manos enharinadas. «A mi lugar favorito en toda Valdeflores», respondió él con entusiasmo infantil. «Un sitio que creo que apreciarás tanto como yo». El lugar favorito resultó ser las ruinas de un antiguo molino en las afueras de la ciudad, junto al río que daba vida a Valdeflores. Era un espacio mágico, con paredes de piedra parcialmente derruidas y la gran rueda de madera inmóvil, testigo silencioso del paso del tiempo. Este molino producía la mejor harina de la región hace 200 años, explicó Alejandro mientras caminaban entre los restos. Mi proyecto de fin de carrera fue diseñar su restauración, preservando su esencia histórica, pero devolviéndole su funcionalidad. Sus ojos brillaban con pasión mientras detallaba sus planes, mostrándole bocetos que sacó de una carpeta que había traído consigo. Isabela escuchaba fascinada, imaginando el lugar rebosante de vida nuevamente. «Sería maravilloso poder hornear el pan con harina molida aquí», comentó, dejándose llevar por el entusiasmo. «Exactamente lo que pensé», exclamó Alejandro, tomando sus manos con emoción. «Quiero crear un centro cultural donde se preserven las tradiciones gastronómicas locales», continuó Alejandro, sus ojos brillando con entusiasmo. «Un espacio donde artesanos como tú puedan enseñar a las nuevas generaciones, donde se celebre el valor del trabajo hecho con las manos y el corazón». Isabela lo miraba asombrada, no solo por la belleza de su visión, sino por cómo la incluía naturalmente en ella, como si su conocimiento sobre el pan fuera tan valioso como su título universitario. Pasaron horas explorando cada rincón del viejo molino, con Alejandro explicando detalles arquitectónicos e Isabela sugiriendo espacios funcionales para la elaboración del pan. Cuando el sol alcanzó su cenit, se sentaron a la orilla del río compartiendo un sencillo almuerzo que él había preparado. Pan recién comprado en la panadería del señor Gómez, queso local, aceitunas y vino de la región. Nunca había visto Valdeflores desde esta perspectiva, confesó ella, contemplando el perfil de la ciudad a lo lejos. A veces necesitamos alejarnos para apreciar realmente lo que tenemos cerca, respondió él, mirándola con una intensidad que hizo que Isabela bajara la vista, sonrojada. Al regresar al pueblo, caminando lentamente como si quisieran prolongar cada segundo juntos, se cruzaron con Catalina y sus amigas en la plaza principal. La joven heredera los miró con desdén apenas disimulado. «Alejandro, querido, ¿jugando a ser arquitecto social?», preguntó con voz melosa pero cargada de veneno. «Mi padre comentaba esta mañana lo absurdo que resulta invertir en ruinas cuando podrías estar construyendo el futuro de la empresa familiar». Isabela sintió cómo Alejandro se tensaba a su lado. «Tu padre tiene derecho a su opinión, Catalina», respondió él con frialdad controlada. «Afortunadamente, yo tengo derecho a forjar mi propio camino». Tomó la mano de Isabela con firmeza y continuaron su camino, dejando a Catalina hirviendo de rabia. «No dejes que te afecte», murmuró Isabela cuando estuvieron lejos. «Las personas como ella solo entienden el valor de las cosas en términos monetarios». Alejandro la miró con gratitud. «Eres mucho más sabia de lo que crees, Isabela Morales». Los días siguientes fueron un torbellino para Isabela. Alejandro aparecía cada tarde en la panadería, a veces solo para comprar pan y conversar unos minutos,
otras para llevarla a pasear por rincones de Valdeflores que ella, pese a haber vivido allí toda su vida, nunca había explorado. Le mostró la antigua biblioteca del monasterio, los jardines secretos tras el ayuntamiento y la torre del reloj desde donde la ciudad entera se desplegaba como un tapiz de tejas rojizas y calles serpenteantes. En cada encuentro, Isabela descubría una nueva faceta de Alejandro: su conocimiento de historia local, su habilidad para dibujar edificios antiguos con asombrosa precisión, su generosidad con los niños del barrio a quienes siempre traía caramelos. Y él, a su vez, se maravillaba con la capacidad de Isabela para encontrar belleza en lo cotidiano, su conocimiento intuitivo sobre las proporciones perfectas en una receta y la dignidad con que enfrentaba las miradas curiosas y a veces hostiles que lo seguían por la ciudad. Doña Carmen observaba esta creciente relación con una mezcla de alegría y preocupación. Una noche, mientras Isabela tarareaba una melodía mientras lavaba los platos, su madre se sentó en la pequeña mesa de la cocina con expresión seria. «Hija mía, el corazón de una madre siempre quiere proteger», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Te veo ilusionada como nunca antes, y eso me llena de felicidad, pero también temo por ti. Los Castillo pertenecen a otro mundo, con reglas diferentes a las nuestras». Isabela dejó el trapo de cocina y se sentó frente a su madre, tomando sus manos envejecidas entre las suyas. «Lo sé, mamá, pero Alejandro es diferente. Él ve más allá de las apariencias y los apellidos». Doña Carmen suspiró profundamente. «Quizás él sí, mi niña, pero su familia... Ricardo Castillo no construyó un imperio siendo bondadoso con quienes consideraba inferiores». Acarició el rostro de su hija con ternura. «Solo te pido que protejas tu corazón. Los cuentos de hadas son hermosos en los libros, pero la vida real suele escribir finales diferentes». Isabela asintió, comprendiendo la preocupación de su madre, pero en su interior ardía una certeza. Lo que estaban haciendo entre ella y Alejandro trascendía las barreras sociales y los prejuicios de clase. Mientras tanto, en la mansión Castillo, Alejandro enfrentaba sus propias batallas. Durante la cena familiar, su padre, Ricardo Castillo, un hombre cuya imponente presencia había intimidado a generaciones de empresarios y políticos, lo confrontó directamente. «Me dicen que estás frecuentando a la hija de la lavandera», comentó con aparente desinterés mientras cortaba meticulosamente su filete. «¿Es este tu nuevo proyecto de caridad?» La madre de Alejandro, Victoria, una mujer elegante cuya frialdad solo se derretía ocasionalmente con su hijo, intervino con suavidad. «Ricardo, por favor, Alejandro siempre ha tenido buen juicio». «No, es un proyecto ni una caridad, padre», respondió Alejandro, manteniendo la compostura. «Isabela es una mujer extraordinaria que me hace ver el mundo de manera diferente». Ricardo dejó los cubiertos sobre el plato y miró directamente a su hijo. «Diferente, dices. ¿Te refieres a una visión romántica de la pobreza? ¿O quizás a la emoción de escandalizar a la sociedad?» Alejandro sostuvo la mirada de su padre sin pestañear. «Me refiero a valorar la autenticidad por encima de las apariencias y el carácter por encima de las cuentas bancarias». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con uno de los lujosos cuchillos de plata que adornaban la mesa. «Hijo mío», dijo finalmente Ricardo, con una calma que resultaba más amenazadora que cualquier grito, «he invertido demasiado en tu futuro como para permitir que lo arruines por un capricho. La chica puede ser encantadora, no lo dudo, pero nuestro apellido conlleva responsabilidades. Los Castillo no se mezclan con cualquiera».
Alejandro se levantó lentamente colocando la servilleta junto a su plato apenas tocado. Lamento decepcionarte, padre, pero no comparto tu definición de cualquiera, y en cuanto a nuestro apellido, pretendo honrarlo construyendo algo significativo, no perpetuando prejuicios del siglo pasado. Salió del comedor, dejando a sus padres en un silencio atónito. Victoria miró a su esposo con preocupación. Nunca lo había visto así por una mujer. Ricardo bebió un largo sorbo de vino antes de responder. No te preocupes. Los jóvenes necesitan sus pequeñas rebeldías para madurar. Esto pasará. Pero en su interior reconocía algo en la determinación de su hijo que le resultaba inquietantemente familiar. La misma obstinación que lo había llevado a él mismo a construir su imperio contra todo pronóstico. A la mañana siguiente, Isabela se sorprendió al ver a Catalina Montoya entrando en la panadería. La joven heredera nunca compraba pan personalmente. Sus criados se encargaban de esas tareas mundanas. «Buenos días», saludó Isabela con profesionalismo, aunque su cuerpo se tensó instintivamente. Catalina observó el local con desdén apenas disimulado. «Así que este es tu lugar de trabajo, encantador, en cierto modo rústico». Pasó un dedo por el mostrador, como buscando polvo. «Vengo a hacerte un favor, Isabela, de mujer a mujer». Isabela mantuvo su expresión neutral. «¿En qué puedo ayudarte?». Catalina sonrió con falsa dulzura. «En realidad, soy yo quien quiere ayudarte. Verás, conozco a Alejandro desde que éramos niños. Esto que está haciendo contigo no es la primera vez». Se acercó más, bajando la voz como si compartiera un secreto. En Barcelona tuvo un episodio similar con la hija de un pescador. La pobre chica realmente creyó que iba en serio hasta que él regresó a su mundo real. Estas aventuras sociales son su forma de rebelarse contra su padre. Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero se mantuvo firme. «Agradezco tu preocupación, Catalina, pero prefiero formar mis propias opiniones sobre las personas». La sonrisa de Catalina se volvió afilada. «Por supuesto, solo pensé que deberías saber que los Castillo ya han iniciado negociaciones para mi compromiso con Alejandro. Es un acuerdo que beneficia a ambas familias». Dejó un billete sobre el mostrador. «Un pan de centeno, por favor. Mi chofer lo recogerá más tarde». Y con eso salió de la panadería, dejando tras de sí una estela de perfume caro y dudas venenosas. Isabela intentó no darle importancia a las palabras de Catalina, pero éstas se habían clavado en su mente como espinas. ¿Y si tenía razón? ¿Y si para Alejandro ella no era más que una distracción temporal, un experimento social antes de asumir el papel que su familia esperaba de él? Cuando él apareció esa tarde, notó inmediatamente que algo había cambiado. «¿Qué sucede?», preguntó, preocupado por su distancia. Isabela dudó, pero finalmente decidió ser directa. «Catalina vino esta mañana. Me contó sobre Barcelona y sobre vuestro compromiso». Alejandro palideció visiblemente. «¿Compromiso? Eso es absolutamente falso». Pasó una mano por su cabello, claramente alterado. «En cuanto a Barcelona, hubo alguien, sí, pero no fue como Catalina lo ha pintado. María era estudiante de Historia del Arte, hija de un respetable profesor universitario, no de un pescador. Y nuestra relación terminó amistosamente cuando regresé a España, porque ambos sabíamos que nuestros caminos se separaban». Tomó las manos de Isabela entre las suyas. «Lo que siento por ti es completamente diferente, más profundo y real que cualquier cosa que haya experimentado antes». Quería creerle. Cada fibra de su ser anhelaba confiar en sus palabras, en la sinceridad que veía en sus ojos. Pero las dudas, una vez sembradas, echaban raíces con asombrosa rapidez. Alejandro
Nuestros mundos son demasiado diferentes. Quizás tu padre tiene razón y esto es solo una fase para ti. Él negó vehementemente. No hables como ellos, no permitas que sus prejuicios se conviertan en los tuyos. La abrazó con fuerza, como si temiera que pudiera desvanecerse. Dame la oportunidad de demostrarte que lo nuestro puede superar cualquier barrera social. Esa noche, Isabela apenas durmió, debatiéndose entre su corazón, que creía ciegamente en Alejandro, y su mente, que le recordaba constantemente las palabras de advertencia de su madre y las insinuaciones maliciosas de Catalina. Al amanecer, tomó una decisión. Seguiría adelante con esta relación, pero mantendría los pies en la tierra y los ojos bien abiertos. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos. El rumor de que Alejandro Castillo estaba cortejando seriamente a la panadera del barrio San Miguel se extendió por todo Valdeflores, provocando reacciones diversas. Algunos románticos empedernidos suspiraban ante la historia de amor que trascendía clases sociales. Otros, especialmente entre las familias adineradas, lo consideraban un escándalo inaceptable. El negocio del señor Gómez experimentó un aumento inesperado de clientela, personas curiosas que querían conocer a la muchacha que había cautivado al heredero de los Castillo. Alejandro, ajeno a las habladurías o quizás desafiándolas deliberadamente, continuaba visitando la panadería cada día. Una tarde, mientras ayudaba a Isabela a cargar sacos de harina, para sorpresa y deleite del señor Gómez, le propuso una idea que la dejó sin aliento. «Quiero que conozcas oficialmente a mis padres», anunció con naturalidad, como si sugiriera dar un paseo por el parque. Isabela casi dejó caer el saco que sostenía. «¿Tus padres? Alejandro, tu padre prácticamente gobierna esta provincia. ¿Qué podría decirle yo a un hombre así?». Él sonrió quitándole importancia. «Podrías hablarle de la ciencia detrás de la fermentación del pan o de cómo las diferentes harinas afectan la textura final. Créeme, quedaría fascinado». Isabela no compartía su optimismo. «Tu padre me verá como lo que soy, una simple panadera sin educación universitaria ni apellido importante». Alejandro tomó su rostro entre las manos, obligándola a mirarlo directamente. «Te verá como yo te veo, una mujer extraordinaria cuyo valor no depende de títulos ni cuentas bancarias. Y si no lo hace, es su pérdida, no la tuya». Finalmente, tras días de deliberación y con el apoyo cauteloso de doña Carmen, Isabela aceptó la invitación a cenar en la mansión Castillo. Sofía, emocionada como si ella misma fuera la invitada, insistió en prestarle su mejor vestido y ayudarla con el maquillaje y el peinado. «Vas a dejarlos boquiabiertos», aseguró mientras cepillaba el largo cabello negro de su amiga. «Recuerda, no agaches la cabeza, no te disculpes por existir y usa los cubiertos de afuera hacia adentro». Isabela rió nerviosamente. «Suenas como si me enviaras a una batalla». Sofía la miró con seriedad. «Porque es exactamente eso, amiga mía. Una batalla por tu felicidad y tu dignidad». La mansión Castillo, vista desde cerca, resultaba aún más imponente que desde la distancia. Construida en el siglo XIX por un antepasado que había hecho fortuna en las Américas, combinaba la solidez de la arquitectura colonial con detalles modernistas añadidos por generaciones posteriores. Alejandro esperaba a Isabela en la entrada, elegante pero visiblemente nervioso. «Estás preciosa», susurró al recibirla, besando suavemente su mejilla. «Y aterrorizada», añadió ella con una sonrisa temblorosa. Alejandro apretó su mano con firmeza. «No hay razón para temer. Estoy a tu lado». La condujo a través de un amplio vestíbulo decorado con antigüedades que parecían sacadas de un museo, hasta un salón donde Ricardo y Victoria Castillo esperaban, de pie como dos estatuas elegantes pero frías,
Ricardo Castillo, alto y distinguido, con el cabello plateado perfectamente peinado, evaluó a Isabela con una mirada penetrante que parecía catalogar cada detalle de su apariencia. Victoria, por su parte, mantenía una sonrisa cortés que no alcanzaba sus ojos. «Padre, madre, les presento a Isabela Morales», anunció Alejandro con orgullo evidente en su voz. Isabela hizo una pequeña inclinación de cabeza, agradecida por las interminables lecciones de modales que doña Carmen le había inculcado desde niña. «Señorita Morales», saludó Ricardo con formalidad estudiada, «bienvenida a nuestra casa». Victoria se acercó para tomar sus manos brevemente. «Alejandro nos ha hablado mucho de ti», comentó, su tono revelando poco sobre si consideraba eso positivo o negativo. «Es un placer conocerlos finalmente», respondió Isabela, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Su hijo ha sido extraordinariamente amable conmigo». La cena transcurrió en un ambiente de tensión apenas disimulada por las formalidades sociales. Ricardo dirigía la conversación hacia temas que claramente buscaban exponer las diferencias entre su mundo y el de Isabela. Viajes internacionales, inversiones financieras, políticas gubernamentales. Para su sorpresa, Isabela logró mantenerse a flote gracias a su hábito de leer periódicos y libros prestados de la pequeña biblioteca municipal. Cuando Ricardo mencionó desdeñosamente la simplicidad de la vida en barrios como San Miguel, ella respondió con dignidad: «La simplicidad no es lo mismo que la ignorancia, señor Castillo. En mi barrio quizás no tengamos lujos materiales, pero valoramos la educación y la cultura tanto como cualquier otra comunidad». Un silencio siguió a sus palabras. Victoria tosió discretamente, mientras Alejandro la miraba con orgullo apenas en contenido. Ricardo, tras un momento de sorpresa, esbozó lo que podría interpretarse como una sonrisa de apreciación. «Touché, señorita Morales. Veo que mi hijo no exageraba sobre su carácter». La conversación derivó entonces hacia terrenos menos confrontacionales, con Victoria preguntando educadamente sobre el trabajo de Isabela en la panadería. Cuando llegó el momento del postre, Isabela se armó de valor para compartir algo que había traído envuelto cuidadosamente. «Me tomé la libertad de preparar algo especial», dijo, desenvolviendo un pequeño pan dulce decorado con frutas confitadas y almendras. «Es una receta tradicional de mi familia, que se prepara solo en ocasiones importantes». El gesto pareció descolocar momentáneamente a los Castillo, no acostumbrados a recibir obsequios caseros. Alejandro intervino rápidamente. «Los postres de Isabela son legendarios en todo Valdeflores». Ricardo observó el pan con cierta cautela, pero Victoria, para sorpresa de todos, lo cortó personalmente y distribuyó porciones. Tras el primer bocado, su expresión se suavizó visiblemente. «Esto es extraordinario», admitió con sinceridad inesperada. «Puedo distinguir canela, vainilla y un toque de licor de naranja». Isabela asintió complacida por su apreciación. «La receta ha pasado por generaciones en mi familia. Mi abuela decía que el secreto está en amasar con paciencia y hornear con amor». Al finalizar la velada, mientras Alejandro acompañaba a Isabela hacia el coche que la llevaría a casa, Ricardo los detuvo en el vestíbulo. «Señorita Morales», dijo con voz grave, «debo admitir que esta noche ha sido instructiva». Hizo una pausa, como eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sin embargo, espero que comprenda que las tradiciones familiares y las expectativas sociales no se desvanecen con una cena agradable». Miró significativamente a su hijo. «Alejandro tiene responsabilidades que trascienden sus inclinaciones personales». Antes de que Isabela pudiera responder, Alejandro dio un paso adelante.
Padre, te respeto profundamente, pero mis sentimientos por Isabela no son negociables. No estoy dispuesto a sacrificar mi felicidad por mantener tradiciones basadas en prejuicios. Ricardo entrecerró los ojos, claramente no acostumbrado a ser desafiado. La juventud confunde frecuentemente la pasión con la felicidad duradera. Hijo mío, reflexiona sobre lo que realmente importa a largo plazo. Con una inclinación formal hacia Isabela, se retiró, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. En el trayecto de regreso, Isabela permaneció inusualmente callada. «Lo siento», dijo finalmente Alejandro. «Mi padre puede ser difícil». Ella negó con la cabeza. «No te disculpes. Tu padre es exactamente como esperaba, un hombre poderoso, acostumbrado a que el mundo se doble a su voluntad». Miró por la ventanilla hacia las calles cada vez más modestas a medida que se acercaban a San Miguel. La pregunta es, ¿estás preparado para enfrentarte a él por esto, por nosotros? Alejandro detuvo el coche frente a la casa de Isabela y tomó sus manos entre las suyas. «No solo estoy preparado, Isabela, estoy decidido. Mi padre construyó su imperio luchando por lo que creía. Yo haré lo mismo. Y lo que creo, con absoluta certeza, es que tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida». La besó entonces, por primera vez, un beso tierno pero cargado de promesas que hizo que el mundo alrededor desapareciera momentáneamente. Los días siguientes trajeron consecuencias inesperadas. Ricardo Castillo, lejos de aceptar la determinación de su hijo, intensificó sus esfuerzos para separarlo de Isabela. Primero, fueron sutiles presiones, reuniones de negocios programadas estratégicamente para coincidir con los momentos que Alejandro solía pasar con ella, presentaciones casuales con hijas de socios comerciales. Cuando estas tácticas fracasaron, Ricardo pasó a medidas más directas. Amenazó con desheredar a Alejandro si continuaba con esa relación inapropiada. Para sorpresa de Ricardo, su hijo respondió con una calma desafiante. «Si el precio de tu aceptación es renunciar a mis propios valores y a la mujer que amo, entonces quizás sea mejor que construya mi propio camino». Victoria, atrapada entre su lealtad a su esposo y el amor por su hijo, intentaba mediar sin éxito. «Dale tiempo», aconsejaba a Alejandro en conversaciones privadas. «Tu padre es terco, pero también pragmático. Eventualmente verá que tu felicidad es lo que realmente importa». Mientras tanto, en el barrio San Miguel, Isabela enfrentaba sus propias batallas. Algunas vecinas, envidiosas de su relación con Alejandro, esparcían rumores malintencionados sobre sus tácticas para atrapar a un hombre rico. Otras, preocupadas sinceramente por ella, le advertían sobre los peligros de volar demasiado cerca del sol. Doña Carmen observaba con creciente preocupación cómo su hija se debatía entre la felicidad que Alejandro le brindaba y el estrés de enfrentar constantemente la desaprobación social. Una tarde, mientras Isabela trabajaba en la panadería, recibió una visita inesperada. Victoria Castillo, elegante y discreta, entró al local causando un silencio inmediato entre los clientes presentes. «Señorita Morales», saludó con formalidad. «¿Podríamos hablar en privado?» El señor Gómez, impresionado por la presencia de tan distinguida visitante, les ofreció rápidamente su pequeña oficina en la trastienda. Una vez a solas, Victoria fue directa al grano. «Mi hijo está arriesgando todo por usted», comenzó sin preámbulos. «Su herencia, su posición social, incluso la relación con su padre». Isabela mantuvo la compostura, aunque su corazón latía aceleradamente. «Nunca le he pedido que sacrifique nada, señora Castillo. De hecho, he intentado hacerle ver las dificultades que enfrentamos». Victoria la estudió con atención, como reevaluando sus impresiones iniciales. «Eso es
inesperadamente maduro de su parte. Hubo un momento de silencio antes de que Victoria continuara, su voz ligeramente más suave. Verá, señorita Morales, no soy insensible a los sentimientos. Puedo ver que lo que mi hijo siente por usted es genuino y sospecho que sus sentimientos son igualmente sinceros. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero el amor por sí solo no siempre es suficiente en nuestro mundo. Ricardo está movilizando influencias para asegurarse de que el proyecto del molino de Alejandro no reciba los permisos necesarios. Es su forma de ejercer presión. Isabela sintió como si le hubieran dado un golpe físico. El molino era el sueño de Alejandro, el proyecto que representaba todo lo que él valoraba: la preservación del patrimonio histórico, la revitalización de tradiciones artesanales, la creación de espacios comunitarios. «Eso es cruel», murmuró finalmente. Victoria asintió levemente. «Mi esposo puede ser implacable cuando siente que su autoridad es desafiada. Y Alejandro, al elegirla a usted sobre las expectativas familiares, ha lanzado el desafío más grande. ¿Es posible?». Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz aunque estaban solas. «Le propongo un trato, señorita Morales. Aléjese de mi hijo, convénzalo de que lo suyo no puede funcionar, y yo personalmente me aseguraré de que su proyecto del molino reciba todos los permisos y financiación necesarios. Él sufrirá temporalmente, pero podrá realizar su sueño profesional». Los ojos de Victoria, tan similares a los de Alejandro, pero carentes de su calidez, la miraban expectantes. A veces el verdadero amor significa sacrificarse por el bien del ser amado. Isabela sintió que el mundo se detenía a su alrededor. La propuesta de Victoria era devastadora en su aparente lógica. Si realmente amaba a Alejandro, no debería anteponer su éxito profesional a su propia felicidad. No era egoísta aferrarse a una relación que le estaba costando tanto. «Necesito tiempo para pensar», respondió finalmente con voz apenas audible. Victoria asintió, comprensiva. «Por supuesto, pero no demore demasiado. Ricardo no es un hombre paciente». Con esa advertencia velada, se despidió, dejando a Isabela sumida en un torbellino de dudas y dolor. Esa noche, incapaz de compartir con nadie la conversación con Victoria, Isabela caminó durante horas por las calles de Valdeflores, tratando de aclarar sus pensamientos. Terminó, casi sin darse cuenta, frente a las ruinas del viejo molino. Bajo la luz plateada de la luna, el lugar parecía contener todas las promesas y sueños que Alejandro había compartido con ella. Imaginó el espacio restaurado, lleno de vida y actividad, con Alejandro dirigiendo orgullosamente el proyecto que representaba su visión personal y profesional. Y luego se imaginó a sí misma, ausente de ese futuro, observando desde lejos cómo él alcanzaba el éxito sin ella a su lado. Las lágrimas corrían libremente por su rostro cuando sintió una presencia detrás de ella. «Sabía que te encontraría. Aquí», dijo Alejandro suavemente. «El señor Gómez me contó sobre la visita de mi madre». Isabela se giró, sorprendida y avergonzada de ser descubierta en un momento tan vulnerable. «¿Cómo supiste que estaría aquí?». Él sonrió con ternura. Porque este lugar se ha convertido en nuestro refugio, el símbolo de lo que podemos construir juntos». Se acercó más, secando delicadamente las lágrimas de sus mejillas. «Y porque te conozco, Isabela Morales. Conozco tu corazón. Tu madre me ofreció un trato», confesó ella, incapaz de mantener el secreto. «Si me alejo de ti, ella garantizará que tu proyecto reciba todos los permisos necesarios». Alejandro cerró los ojos brevemente, como si el dolor fuera físico. «Por supuesto, aunque lo hizo,
La sutileza siempre ha sido el enfoque de mi madre, en contraste con las tácticas más directas de mi padre. Tomó las manos de Isabela entre las suyas. ¿Y qué has decidido? La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones. Isabela miró directamente a los ojos del hombre que había transformado su vida en tan poco tiempo. He decidido que no puedo tomar esta decisión por ti, Alejandro. No puedo elegir entre tu felicidad personal y tu realización profesional. Esa es una elección que solo tú puedes hacer. Él la miró con una mezcla de admiración y determinación. En ese caso, mi elección es clara. Te elijo a ti, Isabela. Te elijo por encima de herencias, proyectos y expectativas familiares. Porque sin ti, nada de eso tendría sentido. La besó entonces, un beso que sellaba un pacto entre ellos, una promesa de enfrentar juntos cualquier obstáculo que el futuro les deparara. Bajo la luz de la luna, entre las ruinas del viejo molino, dos personas de mundos aparentemente irreconciliables encontraron un terreno común. El amor que trasciende barreras sociales y desafía convenciones establecidas. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Ricardo Castillo, al enterarse de que su esposa había fallado en su intento de separar a la pareja, intensificó sus esfuerzos. Utilizó sus influencias para que el señor Gómez recibiera inspecciones sanitarias sorpresa en la panadería. Presionó al banco local para que reconsiderara un pequeño préstamo que doña Carmen había solicitado para reparar el techo de 1900, su casa, e incluso intentó que el contrato de alquiler del apartamento de Sofía no fuera renovado. Eran golpes calculados para afectar el entorno de Isabela sin atacarla directamente. Alejandro, furioso al descubrir las tácticas de su padre, lo confrontó en su despacho. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?, exigió saber. ¿Realmente crees que arruinar la vida de personas inocentes me hará cambiar de opinión sobre Isabela? Ricardo, imperturbable, lo miró desde detrás de su imponente escritorio de caoba. No estoy arruinando vidas, Alejandro. Simplemente estoy mostrándote las consecuencias reales de tus decisiones románticas. El mundo no es un cuento de hadas donde el amor conquista todo. El poder, las conexiones y la posición social determinan quién prospera y quién lucha. Alejandro negó vehementemente. Te equivocas, padre, y lo más triste es que ni siquiera puedes ver lo mucho que te equivocas. Isabela me ha enseñado más sobre integridad, trabajo duro y valores reales en unos meses que tú en toda una vida de lecciones sobre poder y estatus. Ricardo se levantó lentamente, su rostro endureciéndose. Ten cuidado con tus palabras, hijo. Mi paciencia tiene límites. También la mía, respondió Alejandro con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Si continúas con esta guerra contra Isabela y sus seres queridos, no solo perderás a tu hijo, también perderás al heredero de tu imperio. Ricardo palideció visiblemente. ¿Me estás amenazando? Alejandro sostuvo su mirada sin vacilar. Te estoy dando a elegir, igual que tú has intentado hacerme elegir. La diferencia es que mi oferta viene del amor, no del miedo. Salió del despacho dejando a su padre en un silencio atónito. Por primera vez en décadas, Ricardo Castillo se encontraba en una situación que no podía controlar mediante dinero o influencias. Su hijo, el joven que había criado para continuar su legado, estaba dispuesto a renunciar a todo por una panadera del barrio San Miguel. Era incomprensible, inaceptable y, sin embargo, innegablemente real. Mientras tanto, Isabela enfrentaba sus propias batallas internas. Cada nuevo ataque de Ricardo hacia su entorno aumentaba su culpabilidad. Quizás deberíamos darnos un tiempo, sugirió a Alejandro una tarde mientras caminaban por el parque.
hasta que las cosas se calmen con tu padre». Él se detuvo abruptamente, tomando sus manos. Eso es exactamente lo que él espera que hagamos. Ceder ante la presión, permitir que su poder y dinero dicten nuestras vidas. La miró intensamente. «Te amo, Isabela. Y si tengo que elegir entre mi apellido y tú, te elijo a ti sin dudarlo». Sus palabras, aunque conmovedoras, aumentaron la inquietud de Isabela. ¿Era justo pedirle que renunciara a tanto por ella? ¿No estaría condenándolo a una vida de arrepentimiento futuro? Estas preguntas la atormentaban mientras continuaba su rutina diaria en la panadería, intentando mantener la normalidad en medio de la tormenta. Una mañana, mientras preparaba la primera hornada del día, Isabela recibió una visita inesperada. Ricardo Castillo en persona, sin el habitual séquito de asistentes que lo acompañaba en sus apariciones públicas. El señor Gómez casi dejó caer una bandeja de croissants al verlo entrar. «Señor Castillo, qué sorpresa», balbuceó, limpiándose apresuradamente las manos enharinadas en el delantal. Ricardo asintió brevemente. «Necesito hablar con la señorita Morales. En privado, si es posible». Con el corazón martilleando en su pecho, Isabela lo condujo a la pequeña oficina en la trastienda, el mismo espacio donde días antes había hablado con Victoria. Ricardo observó el modesto entorno con expresión indescifrable antes de fijar su mirada penetrante en ella. «He venido a conocer mejor a la mujer que ha cautivado a mi hijo hasta el punto de hacerle considerar renunciar a su herencia», anunció, sin preámbulos. «Quiero entender qué ve en usted que justifica tal sacrificio». Isabela, aunque intimidada, se mantuvo firme. «Con todo respeto, señor Castillo, no creo que pueda explicarle lo que Alejandro ve en mí. Los sentimientos no siguen la lógica de los negocios o las conveniencias sociales». Ricardo la estudió con intensidad, como evaluando cada palabra, cada gesto. «Interesante respuesta. No intenta impresionarme ni justificarse». Se sentó en la única silla disponible, un gesto sorprendentemente humilde para un hombre de su posición. «Hábleme de usted, señorita Morales, no de su relación con mi hijo, sino de usted, sus ambiciones, sus valores, su visión del futuro». La conversación que siguió fue la más extraña y reveladora que Isabela había tenido jamás. Durante más de una hora respondió a las preguntas directas pero profundas de Ricardo sobre su vida, su educación autodidacta, sus sueños de expandir sus conocimientos sobre panadería artesanal, su deseo de algún día tener su propio negocio que honrara las tradiciones culinarias de Valdeflores. Habló con pasión sobre la dignidad del trabajo manual, sobre cómo su madre le había enseñado que la verdadera nobleza residía en la integridad personal, no en los títulos o posesiones. Ricardo escuchaba atentamente, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas incisivas que revelaban un interés genuino, no meramente estratégico. Finalmente, tras un breve silencio, dijo algo que dejó a Isabela completamente descolocada. «Mi esposa era hija de un carpintero». Ante su expresión de sorpresa continuó. «Victoria Almeida, antes de convertirse en Victoria Castillo, vivía en un pequeño pueblo costero donde su padre fabricaba muebles artesanales. Nos conocimos cuando fui a encargar un escritorio para mi primer despacho, mucho antes de que la fortuna Castillo alcanzara sus dimensiones actuales». Se levantó y caminó hacia la pequeña ventana que daba al callejón trasero. «Mis padres se opusieron ferozmente a nuestra relación. Consideraban que una muchacha sin educación formal ni conexiones sociales era completamente inadecuada para el heredero de los Castillo, por modesta que fuera entonces nuestra posición». Se giró para mirar directamente a Isabela. «¿Sabe lo que hice, señorita Morales? Luché por ella. Renuncié temporalmente a mi herencia. Trabajé en empleos que mis padres consideraban humillantes y finalmente construí mi propio camino,
demostrándoles que podía triunfar con o sin su aprobación. Isabela lo miraba atónita, incapaz de reconciliar esta historia con la imagen del implacable magnate que se oponía tan ferozmente a la relación de su hijo. Si usted pasó por lo mismo, ¿por qué se opone tanto a que Alejandro elija libremente? Ricardo sonrió con cierta amargura, porque el tiempo y el éxito cambian a las personas, a veces de maneras que ni ellas mismas reconocen. Victoria y yo luchamos tanto por ser aceptados que, cuando finalmente lo logramos, las normas sociales que una vez desafiamos se convirtieron en nuestra armadura, en nuestra definición de valor. Hizo una pausa, como reflexionando sobre sus propias palabras. Es una ironía cruel que ahora me encuentre en la posición de mis padres, defendiendo un sistema que una vez consideré injusto. Se acercó a Isabela, estudiándola con una mirada que había perdido parte de su dureza. Mi hijo es testarudo, igual que yo a su edad. Está dispuesto a renunciar a todo por usted, igual que yo estuve dispuesto a hacerlo por Victoria. La diferencia es que yo no tuve a nadie que me aconsejara, que me mostrara que existían caminos intermedios entre la rendición y la ruptura total. Isabela lo miró confundida. ¿Qué está sugiriendo, señor Castillo? Él sonrió levemente por primera vez con algo parecido a la calidez. Estoy sugiriendo una tregua, señorita Morales, y quizás, con el tiempo, algo más que eso. Esa misma tarde, cuando Alejandro llegó a la panadería como de costumbre, encontró a Isabela inusualmente pensativa. ¿Ha ocurrido algo?, preguntó, preocupado por su expresión distante. Ella asintió lentamente. Tu padre estuvo aquí esta mañana. Alejandro palideció. ¿Qué hizo? ¿Te amenazó? Porque si es así, te juro que... Isabela lo interrumpió con suavidad. No, Alejandro, vino a contarme una historia, la historia de cómo conoció a tu madre. A medida que relataba la sorprendente conversación, observó cómo el rostro de Alejandro pasaba de la incredulidad al asombro. «Nunca me contaron eso», murmuró, procesando la revelación de que sus padres habían enfrentado obstáculos similares a los suyos. «Mi padre siempre ha presentado su matrimonio como una alianza perfectamente lógica y apropiada». Isabela tomó en sus manos. Creo que con el tiempo reescribieron su propia historia para ajustarla a la imagen que habían construido de sí mismos. Pero en el fondo, tu padre recuerda lo que significa luchar por amor contra las convenciones sociales. ¿Y qué propone exactamente?, preguntó Alejandro, aún escéptico. Una tregua, respondió Isabela. Quiere que cenemos juntos, los cuatro, en terreno neutral, el restaurante del Viejo Faro, este domingo. Alejandro conocía bien el lugar. Un establecimiento respetable, pero no ostentoso, con vistas al mar y lo suficientemente alejado del centro de Valdeflores como para ofrecer privacidad. ¿Confías en él?, preguntó finalmente. Isabela reflexionó antes de responder. Creo que vi algo auténtico hoy. Un destello del hombre que arriesgó todo por amor antes de convertirse en el poderoso Ricardo Castillo. Y creo que vale la pena darle una oportunidad de reconectar con esa parte de sí mismo. El domingo llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo. El restaurante del Faro, situado en un acantilado con vistas panorámicas al Mediterráneo, ofrecía un ambiente íntimo y elegante sin resultar intimidante. Ricardo y Victoria ya esperaban cuando Alejandro e Isabela llegaron. Para sorpresa de ambos, Ricardo se levantó inmediatamente y extendió su mano hacia Isabela con una cordialidad que parecía genuina. Señorita Morales, gracias por aceptar esta invitación. Victoria, aunque más reservada, también mostró una actitud considerablemente más cálida que en encuentros anteriores. La cena comenzó con la inevitable tensión de 4 personas
con un pasado complicado intentando encontrar un terreno en común. Pero gradualmente, a medida que el vino fluía y la conversación se desplazaba de temas seguros, como el clima y la gastronomía local, hacia asuntos más personales, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Ricardo, animado por una mirada significativa de Victoria, empezó a compartir anécdotas de sus primeros años juntos. Las dificultades que enfrentaron, los prejuicios que superaron, las pequeñas victorias que celebraron en su camino hacia la aceptación social. Tu abuelo se negó a asistir a nuestra boda, reveló a Alejandro, quien escuchaba fascinado estas historias nunca antes compartidas. Fue solo cuando naciste tú, su primer nieto, que finalmente cedió y reconoció nuestro matrimonio como legítimo. Victoria añadió con una sonrisa nostálgica. Para entonces, tu padre ya había demostrado su valía en el mundo empresarial. El apellido Castillo comenzaba a significar algo más que tradición. Representaba innovación y éxito. Isabela observaba la dinámica familiar con nuevos ojos, comprendiendo por primera vez la complejidad detrás de la aparente rigidez de los Castillo. No eran simplemente aristócratas defendiendo privilegios heredados. Eran personas que habían luchado por su lugar en el mundo y temían perder lo que tanto les había costado conseguir. Señor Castillo, dijo finalmente reuniendo valor, entiendo mejor ahora su preocupación por el futuro de Alejandro. Ustedes construyeron algo extraordinario desde cero y es natural que quieran proteger ese legado. Ricardo la miró con interés renovado. ¿Y usted, señorita Morales? ¿Qué espera construir en su futuro? Era una pregunta cargada, una invitación a revelar sus ambiciones y, quizás, a demostrar que eran compatibles con el mundo de los Castillo. Isabela respiró profundamente antes de responder. Sueño con crear algo que combine tradición e innovación. La panadería artesanal está viviendo un renacimiento en todo el mundo, con personas redescubriendo el valor de los métodos tradicionales, pero aplicando conocimientos modernos sobre fermentación, nutrición y sostenibilidad. A medida que hablaba, su pasión era evidente, contagiosa. Describió su visión de un espacio que fuera más que una simple panadería. Un centro donde se preservaran recetas centenarias, pero también se experimentara con ingredientes locales olvidados, donde se ofrecieran talleres educativos y se creara comunidad alrededor del pan como símbolo cultural universal. El proyecto del molino que Alejandro ha diseñado, concluyó, mirándolo con afecto, encarna perfectamente esa fusión entre respeto por el pasado y visión de futuro que ambos valoramos. Ricardo escuchaba con atención, su expresión cambiando, sutilmente de escepticismo a interés genuino. Debo admitir que su visión es más sustancial de lo que había anticipado, comentó finalmente. Miró a su hijo con una mezcla de orgullo y resignación. El proyecto del molino siempre me pareció un capricho romántico, pero viéndolo a través de esta perspectiva, reconozco su potencial tanto cultural como comercial. Victoria, que había permanecido relativamente silenciosa, intervino con una observación sorprendentemente perspicaz. Lo que describes, Isabela, no es tan diferente de lo que Ricardo y yo intentamos hacer con nuestra primera empresa: preservar técnicas artesanales de fabricación de muebles mientras innovábamos en diseño y distribución. Sonrió levemente, con un destello de nostalgia en sus ojos. Antes de diversificarnos en otros sectores, nuestro corazón estaba en esa pequeña fábrica donde combinábamos la tradición del padre carpintero con las nuevas ideas de Ricardo. Alejandro miró a sus padres con asombro, descubriendo facetas de su historia familiar que nunca habían compartido con él. Nunca me hablaron de esa primera empresa, comentó, una nota de reproche apenas velada en su voz.
Ricardo intercambió una mirada con su esposa antes de responder. Con el tiempo nos convertimos en lo que habíamos jurado nunca ser. Personas tan preocupadas por mantener las apariencias que olvidamos nuestros propios orígenes. Hizo una pausa, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Quizás temíamos que conocer nuestros humildes comienzos te hiciera valorar menos lo que habíamos construido. La cena continuó en un ambiente transformado, con las barreras cayendo gradualmente entre ellos. No era una aceptación completa ni incondicional, pero representaba un primer paso significativo hacia el entendimiento mutuo. Al despedirse en el estacionamiento del restaurante, Ricardo sorprendió a todos al tomar las manos de Isabela entre las suyas. Me gustaría visitar esa panadería suya con más calma, señorita Morales. Quizás podría mostrarme ese proceso de fermentación natural del que habla con tanto entusiasmo. Era una rama de olivo, una pequeña pero significativa concesión del orgulloso patriarca. En el camino de regreso a San Miguel, Alejandro conducía en silencio, procesando todo lo ocurrido. ¿En qué piensas?, preguntó finalmente Isabela. Él sonrió, tomando su mano sobre la palanca de cambios. Pienso en lo extraordinaria que eres. Has logrado en una cena lo que yo no conseguí en meses de confrontación. Hacer que mis padres recuerden quiénes eran antes de que el dinero y el estatus los transformaran. Isabela negó suavemente. No fui yo, Alejandro. Fue el reflejo que vieron de su propia historia en la nuestra. A veces necesitamos un espejo para reconocernos a nosotros mismos. Las semanas siguientes trajeron cambios graduales, pero significativos. Ricardo, fiel a su palabra, visitó la panadería del señor Gómez, observando con interés genuino el proceso artesanal de elaboración del pan. Para sorpresa de todos, especialmente del propio señor Gómez, hizo preguntas perspicaces sobre costos, proveedores y posibilidades de expansión. Este negocio tiene potencial que no está siendo aprovechado, comentó mientras probaba un pan de aceitunas recién horneado. Con la estrategia adecuada, podría convertirse en una marca reconocida regionalmente. Victoria, por su parte, invitó a doña Carmen a tomar el té en la mansión Castillo, un gesto que provocó casi tanto revuelo en Valdeflores como la relación de Alejandro e Isabela. Las dos mujeres, aparentemente tan diferentes, descubrieron puntos en común. Ambas habían criado hijos con valores fuertes en circunstancias desafiantes. Ambas valoraban la educación y la independencia. Ambas habían enfrentado prejuicios por sus orígenes o decisiones. Su hija es una joven extraordinaria, Carmen, admitió Victoria mientras compartían pastas caseras en la terraza con vistas al mar. Ha logrado lo que pocos consiguen, hacer que Ricardo Castillo reconsidere sus opiniones. El proyecto del molino, que había estado paralizado por obstáculos burocráticos misteriosamente surgidos tras la oposición de Ricardo, comenzó a avanzar nuevamente. Los permisos se aprobaron, la financiación se aseguró y los trabajos de restauración iniciaron bajo la dirección entusiasta de Alejandro. Isabela, aunque mantenía su trabajo en la panadería, dedicaba cada momento libre a colaborar en aspectos del proyecto relacionados con el futuro espacio gastronómico que albergaría el complejo. No todo era perfecto, por supuesto. La sociedad de Valdeflores seguía dividida respecto a la relación entre el heredero de los Castillo y la panadera de San Miguel. Catalina Montoya y su círculo no perdían oportunidad de hacer comentarios despectivos sobre la estrategia de Isabela para ascender socialmente. Algunos clientes adinerados de la panadería dejaron de frecuentarla, considerando que se había vuelto demasiado pretenciosa. Y dentro de la familia Castillo extendida,
varios primos y tíos expresaron abiertamente su desaprobación por lo que consideraban una mésalliance inaceptable, pero Alejandro e Isabela, fortalecidos por las pruebas superadas, enfrentaban estas dificultades con una serenidad que sorprendía a quienes los conocían. El amor no es solo un sentimiento, comentó Alejandro una tarde mientras supervisaban juntos los trabajos en el molino. Es una decisión que se toma cada día, a veces contra viento y marea. Isabela, observando cómo las antiguas piedras del molino recuperaban su dignidad bajo las manos expertas de los restauradores, asintió pensativamente. Y a veces esa decisión transforma no solo a quienes la toman, sino a todo lo que los rodea. 6 meses después de aquella cena en el restaurante del Faro, el viejo molino de Valdeflores reabrió sus puertas, transformado en un espacio que combinaba armoniosamente historia y modernidad. La planta baja albergaba un museo dedicado a las tradiciones agrícolas y molineras de la región, con exposiciones interactivas que atraían tanto a escolares locales como a turistas interesados en el patrimonio cultural. El primer piso se había convertido en un centro gastronómico donde panaderos artesanales, incluida Isabela, ofrecían talleres y demostraciones sobre técnicas tradicionales de elaboración de pan y repostería. Y la planta superior alojaba un restaurante especializado en cocina local con ingredientes de kilómetro cero, que rápidamente se convirtió en uno de los más solicitados de la provincia. La inauguración fue un evento que reunió a personas de todos los estratos sociales de Valdeflores. Ricardo y Victoria Castillo, elegantes pero accesibles, conversaban con naturalidad tanto con empresarios influyentes como con artesanos locales. Doña Carmen, radiante en un vestido nuevo que Victoria había insistido en regalarle, recibía felicitaciones por el éxito de su hija. El señor Gómez, quien había aceptado la propuesta de Ricardo de asociarse para expandir la panadería bajo una marca que preservara su legado mientras crecía regionalmente, brindaba orgulloso por el futuro. En un momento de la celebración, Alejandro pidió silencio y subió a un pequeño estrado improvisado con Isabela a su lado. Este proyecto comenzó como un sueño personal, anunció, su voz resonando en el amplio espacio restaurado, pero se ha convertido en algo mucho más grande, un símbolo de cómo la tradición y la innovación pueden coexistir, de cómo personas de diferentes orígenes pueden crear algo hermoso juntas. Miró a Isabela con adoración. Y nada de esto habría sido posible sin la mujer que me enseñó a ver más allá de las apariencias, a valorar la autenticidad por encima del estatus, a reconocer que la verdadera riqueza está en las conexiones humanas genuinas. Tomó entonces una pequeña caja de su bolsillo y para sorpresa y deleite de los presentes se arrodilló frente a Isabela. «Has transformado mi vida de maneras que nunca imaginé posibles», dijo, su voz ligeramente temblorosa por la emoción. «Me harías el honor de convertirte en mi esposa, de construir juntos un futuro que combine lo mejor de nuestros mundos». Isabela, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, asintió antes de poder encontrar su voz. «Sí», respondió, «finalmente, 1000 veces sí». Los aplausos estallaron en todo el salón, encabezados, para sorpresa de muchos, por Ricardo Castillo, quien abrazó a Victoria con una emoción raramente mostrada en público. Doña Carmen lloraba abiertamente, sostenida por Sofía, quien no dejaba de repetir: «Te lo dije, sabía que terminarían así». Incluso algunos de los más escépticos habitantes de Valdeflores se encontraron conmovidos por la evidente sinceridad del momento. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Alejandro e Isabela subieron a la terraza del molino, desde donde se veía toda Valdeflores iluminada bajo un cielo estrellado. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», comentó él,
mientras la abrazaba por la espalda. Que este edificio, que ha existido durante siglos, ha encontrado una nueva vida y propósito, igual que las personas que lo han restaurado. Isabela se giró en sus brazos para mirarlo, como tus padres que han redescubierto partes de sí mismos que creían perdidas. Alejandro asintió, besando suavemente su frente. Y como nosotros, que hemos encontrado en el otro algo que ni siquiera sabíamos que buscábamos. En los meses siguientes, mientras planificaban su boda, Alejandro e Isabela continuaron enfrentando desafíos. No todos en Valdeflores aceptaban su relación, y ocasionalmente surgían comentarios maliciosos o miradas despectivas. Pero estas reacciones negativas parecían cada vez menos importantes frente a los logros que compartían. El éxito creciente del molino como destino cultural, la expansión de la panadería bajo la nueva marca Tradición Morales, un nombre en el que Ricardo había insistido, reconociendo el valor del legado familiar de Isabela, y la gradual pero innegable transformación de la dinámica social en 1905. Valdeflores. Poco a poco, otros jóvenes de diferentes estratos sociales comenzaron a interactuar más libremente, inspirados por el ejemplo de la pareja. Los talleres en el molino reunían a estudiantes universitarios con artesanos locales en intercambios mutuamente enriquecedores. Las antiguas barreras, aunque no desaparecían completamente, se volvían más permeables, permitiendo conexiones que antes habrían sido impensables. La boda se celebró un año después de la propuesta en los jardines restaurados del molino. Fue una ceremonia que reflejaba perfectamente la unión de dos mundos, elegante pero accesible, tradicional pero con toques modernos, íntima a pesar de la notable lista de invitados que incluía desde magnates empresariales hasta panaderos artesanales. Doña Carmen, resplandeciente en un traje diseñado especialmente por uno de los modistos favoritos de Victoria, caminó orgullosamente del brazo de su hija hasta el altar. Ricardo, quien había desarrollado un inesperado respeto por la dignidad y sabiduría de la mujer que había criado sola a Isabela, la recibió con una reverencia que sorprendió a muchos de los presentes. Durante la recepción, mientras los invitados disfrutaban de un menú que combinaba alta cocina con recetas tradicionales de Valdeflores, Ricardo pidió la palabra para un brindis. Cuando Alejandro trajo a Isabela a nuestras vidas, comenzó, su voz resonando en el espacio decorado con flores silvestres y luces tenues, confieso que vi solo obstáculos y diferencias. Estaba tan cegado por mis propias preocupaciones sobre apariencias y expectativas que no pude ver lo que ahora es obvio para todos. Que mi hijo había encontrado a alguien extraordinario. Alguien cuya inteligencia, integridad y pasión complementan perfectamente las suyas. Levantó su copa hacia la pareja. Isabela, bienvenida oficialmente a la familia Castillo, aunque la verdad es que has sido parte de ella desde el momento en que mi hijo te vio por primera vez en aquella panadería. Nos has enseñado más de lo que imaginas sobre valor, autenticidad y la verdadera definición de éxito. Miró entonces a Victoria, quien le devolvió una sonrisa cargada de significado. Y nos has ayudado a recordar quiénes éramos antes de que el mundo nos cambiara. Mientras los invitados aplaudían emocionados, Alejandro abrazó a su padre con una gratitud que trascendía palabras. Isabela, observando la escena, sintió que un círculo se completaba. El orgulloso patriarca, que una vez había luchado contra convenciones sociales por amor, ahora reconocía y celebraba la misma determinación en su hijo. Esa noche, mientras bailaban bajo las estrellas en el patio del molino, rodeados de amigos y familiares de todos los rincones de sus vidas, Alejandro susurró al oído de su esposa:
¿Recuerdas cuando te dije que quería crear un centro cultural donde se preservaran tradiciones y se construyeran puentes entre diferentes mundos? Isabela asintió, sonriendo contra su hombro. Creo que hemos construido algo aún más importante, un ejemplo de que el amor, cuando es auténtico y valiente, puede transformar no solo a dos personas, sino a toda una comunidad. Y mientras giraban suavemente al ritmo de la música, con Valdeflores extendiéndose a sus pies y un futuro lleno de posibilidades ante ellos, ambos sabían que su historia apenas comenzaba. Una historia que, como el pan que Isabela creaba cada día, se había formado con ingredientes simples pero esenciales. Trabajo duro, paciencia, calor humano y, sobre todo, la fe inquebrantable en que las cosas más valiosas de la vida no son las que se heredan o se compran, sino las que se construyen juntos, día a día, con amor y determinación.